está el programa El Ingeniero Revela. Esto es el poder del conocimiento. La más importante escuela en Bolsa de Valores desde el año 2003, 20 años ya. Por primera vez para toda Latinoamérica, el Caribe y el mundo, un programa en Bolsa de Valores. Vendrán más, muchos más, pero este es el primero y pionero. Miren, hoy tenemos un programa especial porque un expresidente dice de los 7 pecados capitales por los cuales el presidente Luis Abinader y el gobierno actual no se podrá reelegir. Y nosotros le trajimos por cada pecado del presidente en función actualmente, ese expresidente mínimo tiene 10 pecados capitales por los cuales nunca jamás debe volver. Y le vamos a presentar 71 pecados capital para que el pueblo entienda por qué él no debe devolver y por qué eso es pura demagogia, porque gran parte de los problemas de esos pecados capitales que él menciona son provocados por sus gobiernos y por su partido, por su legado. Ese es un legado de su partido, el PLD y el PLD2, que hoy se llama FUPU, pero es lo mismo. Es una dependencia, porque son la misma gente que se movieron de casa del PLD1 para el PLD2. O sea que son los mismos funcionarios que estuvieron, la misma persona que estuvieron en funciones hace 8 o 10 años. La misma persona. O sea que no cambia nada. Entonces vamos a presentarles a ustedes, por cada pecado capital del presidente actual que él menciona, 10 de él, por los cuales él no debe devolver. Y vamos a presentar todas las variables, o algunas de las variables, que él desconoce cómo funciona el mundo económico desde los mercados. Y que en un momento él dijo que Wall Street era una economía de casino. O sea, una ignorancia total y absoluta para un presidente que diga que los mercados son economía de casino. Eso nos dice a nosotros el grado de ignorancia que él tiene sobre los mercados financieros internacionales y las bolsas de valores. Todos esos temas y muchos más en breve. No se vaya. El Ingeniero Revela continúa. Pausamos. Continuamos con el Ingeniero Revela, el poder del conocimiento. Miren, la constructora Armando Toros continúa la construcción de 3 torres al mismo tiempo, pero esta en especial, Everest Tower, que será administrada por la cadena de hotel más prestigiosa del mundo, Wyndham Hotel, y que esta torre estará ubicada en la ciudad de Santo Domingo, en el sector exclusivo, como lo es el Piantini, un condo hotel que le va a producir a usted un rendimiento de su dinero mínimo un 20% mensual. Este condo hotel tendrá un restaurante giratorio en el último piso que va a girar 360 grados en 2 horas, donde usted podrá ver toda la belleza de la ciudad de Santo Domingo entera sin prácticamente darse cuenta. Nosotros felicitamos al ingeniero José Rosado por traernos la torre más hermosa y emblemática de toda Latinoamérica y el Caribe y que estará localizada en la ciudad de Santo Domingo, como lo es el Piantini. Llámenos 809-535-8000, constructora Armando Toros. Miren, dicho esto, ustedes saben que siempre le hemos dicho que primero hay que ver los mercados y que la economía tiene una correlación directa con los gobiernos y con los bancos centrales, o sea, los mercados, porque los mercados anticipan y los profesionales en bolsa pues ven los mercados para saber cuál será la dirección de una economía o de la economía mundial, porque los mercados anticipan porque van delante de todas las economías. Hay 3 indicadores fuertes: leading indicators, indicadores que van delante; lagging indicators, indicadores que van detrás de la economía; y coincidence indicators, indicadores que coinciden con la dirección de la economía. Ahora, todos esos indicadores siempre van a variar dependiendo las medidas que tomen los bancos centrales y los gobiernos. Por eso la Reserva Federal observa bien de cerca el mercado de futuros para saber lo que va a trazar con la economía, las medidas y las decisiones que tomará. O sea que si no ve los mercados, posiblemente no pueda acertar correctamente en la dirección de la economía.
Entonces, cuando nuestros políticos se van a hablar a los medios de comunicación y a tratar de confundir a los pueblos y decirles que los pueblos, la economía no crece o pasa cualquier cosa, y desconocen los mercados. Y más cuando esas personas han dicho que la bolsa de valores, que Wall Street es una economía de casino, mucho menos aún. O sea, están desautorizados para hablar de economía. Porque si no saben de los mercados y la percepción que tienen es que Wall Street es una economía de casino, entonces no tiene condiciones para saber lo que va a pasar en la bolsa. No sabe cuándo el dólar va a subir, ni cuándo va a subir la materia prima, ni cuándo va a subir la tasa de interés, porque desconoce, porque él cree que eso es un casino. Eso no lo digo yo, son palabras textuales de esa persona. Y cito, Wall Street es una economía de casino, dijo el señor Fernández en un momento, en una charla que estaba dando impartiendo en Cuba. Pero esta semana él dice, los 7 pecados capitales por los cuales Abinader no debe de reelegirse. Esa es la número 2, señor presidente. Vamos a ver qué dice el expresidente, el señor Leonel Fernández. La tenemos ahí, señor director. Ahí lo vemos. Los 7 pecados capitales de Abinader. Según Leonel, es una opinión personal de él que no tiene ninguna validez y que no tiene fundamento, porque él no puede sustentar eso. Ahora, nosotros vamos a sustentar lo contrario a lo que él dice. El presidente de la Fuerza del Pueblo, que es PLD2, afirma que el mandatario no podrá reelegirse por ello, por esa opinión que él tiene personal de confundir al pueblo y de hacerse el gracioso, de que cree que puede seguir confundiendo al pueblo con declaraciones vagas y sin fundamentos. Entonces, vamos a ver cuáles fueron esos 7 pecados capitales que dice el señor Fernández que van a impedir la reelección del presidente Abinader. Como lo que da la número 3, señor director, para que veamos esos 7 pecados capitales. Dice aquí, para Leonel Fernández, candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo, el PLD2, el presidente Luis Abinader no podrá reelegirse en el 24 como pretende, debido a que existen 7 pecados capitales que lo condenan definitivamente. Y esos pecados capitales son, amplíalos, señor director, para que lo podamos leer uno por uno. Los pecados capitales son, préstele mucha atención a cada pecado capital, que solamente vamos a analizar 3, súbalo ahora, porque con 3 es suficiente, porque los demás dependen prácticamente de los primeros 3. O sea que con los primeros 3 ya nosotros tendremos una idea de hacia dónde va la economía y cómo se va a transitar el camino correcto de cualquier economía. Primero, el primer pecado capital, el alto costo de la vida. Nosotros le vamos a presentar a ustedes por qué existe ese alto costo de la vida que él desconoce y que él quiere inculcar al gobierno, que es el gobierno que tiene la culpa del alto costo de la vida. El segundo pecado capital, la economía no crece. ¿Por qué no crece la economía? Nosotros le vamos a presentar a ustedes, solamente, no muchas, pero de las cientos que hay, le vamos a presentar 5 variables por las cuales la economía no van a crecer. La inseguridad ciudadana. Esa inseguridad ciudadana que dice el señor Fernández es producto de una generación que nació en el 96, cuando él tomó su primer gobierno, y del 96 al 24 son 28 años, y donde esos 20 años de gobierno, por los pasados 20 años, 16 años, 20 años de gobierno que tuvo el país con el PLD, entonces se fundó y se creó una generación basada en la corrupción, en la impunidad, en las drogas y en el lavado. Y eso lo vamos a presentar las evidencias y las pruebas, una por una, y de los 71 pecados capitales que ese señor, por los cuales él no debe volver. Fíjense que son 7, con 3 que presentemos es suficiente, porque lo demás no lo necesitamos, porque ya con los primeros 3, alto costo de la vida, la economía no crece y la inseguridad, el pueblo podrá saber lo que va a pasar. ¿Qué más dice el señor Fernández? Esas son las 4, señor director, para que después baje con nosotros. Y aquí, tras describir los 7 pecados capitales del gobierno que preside Abinader, Leonel Fernández proclamó que por esas y otras razones, en el año 2024 es para afuera que van, refiere una nota de prensa. Él piensa que con ese cliché es para afuera que van, como que el pueblo es tan estúpido o es tan imbécil que le va a creer eso, que es para afuera que van. Nosotros vamos a explicarle al pueblo por qué él no vuelve, por qué que no puede volver. Entonces, una persona que le miente al pueblo 1 año, 2 años, 3 años, y que le miente por 40 años, malo es el pueblo si le cree.
cuando usted le miente. Entonces puede bajar con nosotros, señor director. O sea, ese cliché que él tiene de que para afuera que van, y eso pasó. Usted no tiene solución. Usted tuvo 12 años y su partido 20 de gobierno. Y el legado que nos dejaron fue un legado de todas las instituciones podridas, todas, sin excepción. Si apretamos cualquier institución, por donde quiera que apretemos, sale pus. Y ninguno de sus funcionarios, ninguno, sin excepción, puede justificar la fortuna que tiene. Ninguno. O sea que si los evaluamos a todos, nos tienen que devolver todo el dinero del mundo. Porque él mismo dijo que la corrupción se llevaba más de 30.000 millones de pesos en el año. Pero él duró 12 años y su partido 20. ¿Y qué hizo él por eso? Nada. Entonces vamos a ver con evidencia que le vamos a hablar, para que el pueblo entienda. Vamos a ver primero ahora cuáles son el primer pecado capital, el alto costo de la vida. Esa es la número 5, señor director, para que el pueblo vea por qué tenemos hoy un alto costo de la vida. Miren, ese es unos precios, una lista de precios en Estados Unidos, que es el 25% de la economía mundial, donde la materia prima se compra en la bolsa con dólares, donde los commodities se compran, que son productos de primera necesidad, que es imposible la vida sin ellos. Ahí están los productos, parte de los productos que componen la canasta familiar del mundo, de los seres humanos. Amplíala, señor director, para que podamos leer más de cerca. Orange Juice, que es un commodity, en el enero del 20 costaba $2.32, hoy cuesta $3.67. El café, que costaba $4.17, hoy cuesta $6.18, ese de dólares. El pan de 1.35 a 2. Los huevos de 1.46 a 2.07. El yogur de 4.43 a 6.28. La libra de pollo de 6.12 a 8.44. La carne de 3.89 a 5.23. El arroz de 1.43 a 1.92. La lechuga de 2.16 a 2.72. La leche de 3.25 a 3.93. La mantequilla de 3.86 a 4.55. O sea que todos esos productos de primera necesidad que componen la canasta familiar aumentaron de $45 a $61. ¿Usted me entendió, señor Fernández? Eso es en la bolsa, son los precios actualizados. Vamos a ver la segunda, la número 6, señor director, para que sigamos viendo el alto costo de la vida, qué porcentaje ha aumentado esos productos que conforman la canasta familiar dominicana y que conforman la canasta familiar del mundo. Miren, el Orange Juice ha subido, el jugo de naranja, que es un commodity, ha subido 58%. El café ha subido 48%. El pan 48%. Los huevos 42%. El yogur 42%. El chicken breast, las pechugas de carne de pollo 38%. La carne de ganado 34%. El arroz 34%. La leche 21%. La mantequilla 18%. La banana un 10%. Para que usted tenga una idea, señor Fernández, quién es que sube los precios. Es para que el pueblo vea que el alto costo de la vida no depende del gobierno actual, sino depende de las circunstancias internacionales y de la bolsa de valores y los mercados financieros internacionales, y que él no lo puede bajar eso con un decreto. Eso es falso, o sea que él le vuelve a mentir al pueblo por 40 años. O sea, no es el gobierno que tiene estos precios. Yo no quiero comprar esos precios así. Ahora es el gobierno que lo tiene así caro. No, señor. Lo tienen los mercados. Y él no lo va a bajar porque él no tiene las condiciones para bajarla, porque él ni siquiera sabe cómo funciona la bolsa. Ni puede bajarlo porque no tiene incidencia en la bolsa. Esos son los mercados que le ponen el precio a la canasta familiar, a los productos que componen la canasta familiar, no el gobierno. Los gobiernos intervienen y subsidian a sus productores para paliar el alto costo de la vida. Pero no le ponen el precio a la materia prima, ni le ponen el precio a los commodities, ni le ponen el precio tampoco a los productos de primera necesidad, incluyendo todos los commodities. 21 commodities que componen la canasta familiar del mundo, que la vida es imposible sin ellos. Entonces, cuando ese señor dice eso del alto costo de la vida, le está mintiendo a 11 millones de dominicanos. Nos dice a nosotros el grado de ignorancia que él tiene sobre los mercados y que no tiene nada que ver con el gobierno esto, O sea que él no lo puede bajar con un decreto, ni el presidente Abinader lo puede bajar con un decreto, ni el que venga lo puede bajar con un decreto.
Eso es falso de toda falsedad. Así como dijo también en el 2004 que él bajó el dólar, eso es falso de toda falsedad. Él no bajó ningún dólar. El dólar iba a bajar porque estaba bajando en los mercados internacionales. Y nosotros lo estamos retando para que lo vengas a decir aquí, que mande su técnico, que vamos a probar y vamos a traer la gráfica del dólar, de cómo estaba el dólar en ese momento y por qué estaba bajando en ese momento. Y por qué iba a bajar en ese momento. Nosotros sabemos por qué subió el dólar, pero él no lo bajó. Él no tiene 100 mil millones de dólares para inyectárselo al mercado para bajarlo. Mucho menos, ni siquiera el presidente de Estados Unidos tiene el poder de bajar el dólar. Oiga, el presidente más poderoso del mundo no puede bajar la moneda de su país, mucho menos un presidentico de un país del tercer mundo. Es para que estemos claros en esto. Basta ya de hablarle mentira al pueblo. Entonces, ese es el primer pecado capital, que está destruida su opinión, porque no es el alto costo de la vida, no es el gobierno, son los mercados. Y usted emite una opinión de lo que usted cree, de lo que usted piensa, y eso es falso, porque usted no puede sustentar eso, y no puede probar que esto es falso tampoco. Ahí le estamos presentando las evidencias, con porcentajes y cuál es el precio real total en los mercados, que son los que suben los precios. Vamos a ver el segundo pecado capital. Él dice, la economía no crece. Esa es la número 7, señor director. Para que veamos por qué no crece. Le trajimos 5 variables nada más, para que él entienda por qué la economía no crece. Segundo pecado capital. Miren, M2 Money Supply Annual Average Change. La masa monetaria en la Reserva Federal se ha contraído, un 25% ha salido. Fíjense que cada vez, dice aquí, cada vez que la masa está por ahí encima un 20% y se contrae, provoca problemas. Hay inflación, porque la masa monetaria estaba alta, que fue lo que provocó la inflación, 9 trillones de dólares, pero también cuando se contrae la masa, fíjese, pánico en el 1893, desde el año 1868. Fíjense todos esos círculos debajo. Hubo un pánico en 1893, 1896, pánico en el 1907, pánico de la Gran Depresión de 1920 al 21, la Gran Depresión en el 29. Entonces, fíjese, cada vez que la Reserva Federal corta y contrae la masa monetaria, se produce una recesión mundial brutal. Y cada vez que aumenta la masa monetaria, aumenta la inflación, que fue causada por, fíjense, la masa monetaria se ha reducido un 25%. Entonces, si no hay dinero para comprar ni vender, 25% menos de dinero, de liquidez en el mercado, pues la economía tiene que dejar de crecer obligado, porque hay menos dinero en la calle. Ahora vamos a ver otras, fueron 5 variables que le trajimos de las 100 que hay nada más, para que el pueblo entienda por qué este señor le miente. Entonces, la número 8, señor director, la economía no crece. El segundo pecado capital, los préstamos bancarios en territorio negativo. Ahí lo tenemos. Fíjense cómo se han reducido los préstamos bancarios por encima de un 10%, porque los bancos no tienen dinero para prestarlo, porque la tasa de rendimiento, la tasa de política monetaria está muy alta, casi en 8,49 en los mercados, en los bonos del tercero de 30 años, y aquí estaban alrededor de 8. Entonces, cuando se contrae la masa monetaria, cuando se saca dinero y encima de eso la tasa de política está alta y no hay dinero en la calle, entonces se contrae, los bancos no tienen dinero para prestar. La economía no crece. Esa es otra razón por la cual la economía no crece. La número 9, señor director, otra más de la variable, que son 5 nada más que le trajimos, por la cual la economía no crece. Miren, la economía no crece, segundo pecado capital. Compañías que no pueden pagar sus intereses. Esas son compañías, pequeñas y medianas empresas, que se han endeudado, que se han financiado y que no pueden pagar sus intereses de su deuda. 20% of U.S. firms has gone 3 years without too little a bit to cover debt payment. O sea, el EBITDA son earnings before interest and taxes. O sea que no pueden pagar los intereses por los cuales se financiaron el 20% de la corporación en Estados Unidos, de las firmas. Entonces, si eso en Estados Unidos, eso es para el mundo, eso es válido para el mundo. ¿Producto por qué? Producto que no hay dinero, que los bancos están prestando menos y que la tasa de interés está muy alto. 20% de las firmas no tienen para pagar sus intereses, mucho menos para invertir en nuevos productos. La economía no crece también por eso, señor Fernández. Colóqueme la número 10, señor director, para que veamos otra más de las variables por las cuales la economía no crece.
Segundo pecado capital. La manufactura global se contrae, está en 47.9. Fíjese, World Manufacturing Survey, 47.9, su punto más bajo desde el COVID-19, que estaba en 39.7. Y solamente ha estado más bajo en la crisis financiera del 2008, en 35.5. Entonces, si la manufactura global se cae, la economía no crece, señor Fernández. No puede crecer la economía. No es porque usted lo diga. Eso no se sube con un decreto. Lo que pasa es que las condiciones internacionales han impedido que haya un mayor crecimiento de la economía. Y toda esta variable que le estamos presentando es producto de esas malas condiciones internacionales que impiden y frenan y ralentizan la economía del mundo, incluyendo la nuestra. Colóqueme la número 11, señores, para que veamos la quinta variable de por qué, miren, la tarjeta de crédito aumenta la morosidad de tarjetas de crédito. Y el crédito, la tarjeta de crédito aumentó, fíjense, total outstanding credit card balance desde el 99 al presente, 1.08 trillones de dólares ha aumentado la deuda de la tarjeta de crédito. Y ahí lo tenemos en la parte derecha, de todos los ciudadanos por edades, de 18 a 29, tienen un 9.34% que le ha aumentado su deuda. De 30 a 39, 8.2. De, aquí lo estamos viendo, acércala más, señor director, 5.8, de 40 a 49, 5.7, y más de 70, 4.6, y 4.9 de 50 a 59. O sea, ahí lo vemos por edad. Acércala para el otro extremo, señor director, que se vean los porcentajes por edades, para que el pueblo pueda verlo. Miren, ahí están viendo por edades cómo le ha aumentado la deuda. Eso es recesivo, y por eso, si eso contrae el consumo, la economía no crece, señor Fernández. O sea que usted no va a hacer que la economía nuestra sea mejor por eso. Eso es falso de toda falsedad. Puede bajar con nosotros, señor director. Entonces, fíjese, le hemos presentado 5 variables de que la economía no crece y 2 variables del alto costo de la vida. ¿Por qué él miente? Mintió en la primera y con 5 evidencias ha mentido en la segunda. Le hemos destruido la segunda opinión que él tiene sobre por qué la economía no crece. Eso no lo arregla un decreto. Eso no, con que él diga yo voy a arreglar eso no se va a arreglar. Eso es así porque es así. Son los mercados que deciden eso. Entonces le está mintiendo. Él no tiene las condiciones para probar que estamos mencionando que esto es falso. Él lo que tiene que hacer es mandar a un técnico y que pruebe que lo que estamos diciendo aquí es falso. Que yo estoy probando que lo que él dice es falso. Porque no crece la economía. De una opinión que él emitió sin fundamento. Porque no tiene las condiciones económicas para hablar sobre el tema. Así de simple, ¿eh? Entonces no es nada personal contra él. Es que él se va a los medios a hablar de algo que desconoce cómo funcionan los mercados. Y los mercados son muy traicioneros. Se lo hemos dicho, que los mercados todos lo refutan. Que antes de usted hablar de economía, vaya y vea los mercados. Entonces ahí probamos que él está totalmente equivocado, con evidencia de las razones por qué la economía no está creciendo. Y no va a crecer por ahora, hasta que no, cuando decimos no va a crecer, en la misma dirección que estaba creciendo, o con el mismo grado de que estaba creciendo, de ese grado de 4, 5, 6, 7%, no va a crecer por ahora. Crecerá, pero no a ese ritmo. Porque las condiciones en los mercados internacionales son desfavorables para el crecimiento. Todas las variables están en puntos críticos y extremos. Entonces, y la tercera, que él dice, de la inseguridad ciudadana. Para que haya inseguridad tiene que venir asociado con muchas cosas. O sea, la inseguridad de un país viene asociada con unos factores que tienen una correlación positiva, ya sea un buen pago para las Fuerzas Armadas de la Policía, una menor cantidad de distribución y consumo de droga y un menor apoyo al bajo mundo. Y aquí teníamos 3 economías funcionando: la economía real, la economía de la droga y la economía del lavado. Entonces, por eso se veía mucho movimiento, pero ahora no es así. El mundo ha cambiado. Entonces, quieren confundir de que la inseguridad es producto del gobierno. No, la inseguridad es producto de todos los desaciertos de esos gobiernos de 20 años. Es causas y efectos. Porque esa generación que está delinquiendo hoy fue la generación que nació en el 1996 y que tiene 28 años. Esa generación que nació en los gobiernos del PLD y que en una gran mayoría
es delincuente. ¿Por qué? Porque nació bajo las drogas, bajo el lavado, bajo la impunidad y bajo la corrupción. Entonces, ¿qué es lo que hacen los gobiernos así cuando fomentan la corrupción? Que después se lo matan en la calle a los hijos suyos, a los hijos nuestros de nuestra sociedad. O sea, ellos lo hacen crecer, no le dan oportunidades y después lo matan en la calle. Porque un policía no podría sostenerse con 8,000 pesos de salario, hoy gana $500 un policía. ¿Y por qué él no le subió el salario a los policías? Para comenzar por ahí. O sea que parte de la seguridad de que hoy estamos viviendo un 95% es culpa de ese señor y del otro señor Medina también. Culpa de ellos, causas y efectos. Un policía no puede ganar 8,000 pesos. Usted no le puede dar una pistola a un oficial de la policía, que hay muchos serios, y pagarle 8,000 pesos y darle 45 balas para que vaya a la calle a delinquir. No puede hacerse eso. Usted le tiene que pagar bien para poder aplicar las leyes correctamente y que no haya macuteo y que no haya soborno y que no haya criminalidad. Tiene que ser así, es un proceso, es una cultura. Y esa cultura de corrupción e impunidad fue fomentada por ellos por 20 años. Porque no le subieron el salario a los policías. Lo primero que hay que hacer era eso. Y eso fue lo primero que hizo este presidente. Le subió el salario para poder combatir la corrupción, la impunidad y la inseguridad. Es un proceso, eso no es de la noche a la mañana. Un muchacho que se formó hace 28 años, que nació en el gobierno de él y que es un delincuente, ya prácticamente no tiene arreglo. Esa generación de delincuentes la formaron ellos. Así de simple, ¿eh? De causas y efectos. Entonces vamos a ver la número 12, señor director, para que veamos inseguridad ciudadana, tercer pecado capital. Miren, en los gobiernos del señor Fernández, drogas incautadas durante los gobiernos de Leonel Fernández, 5,000 kilos por año. 5,000, ¿eh? Le dije que la droga viene totalmente vinculada a la inseguridad. Mayor cantidad de droga, de estupefacientes en el bajo mundo, mayor grado de impunidad, mayor inseguridad. Colócame la número 13, señor director, para que veamos cuál es la diferencia ahora. Mire, drogas incautadas en la seguridad ciudadana en este gobierno por año, 32,000 kilos por año. 5,000. Casi 7 veces más que en los gobiernos del PLD y del señor Fernández. Entonces, esa inseguridad fue producida, fabricada por los 20 años de esos gobiernos. Porque nunca les importó sacar la droga de la calle. Nunca les importó pagarle adecuadamente a un miembro de la Fuerza Armada y la Policía Nacional 8,000 pesos para que fueran siempre miserables económicamente. Entonces, este gobierno que lo está educando es un proceso eso. Eso no es de la noche a la mañana. Usted no cura un cáncer de 20 años en 3 años. No se cura. Entonces, ¿quién dijo este señor, la número 14, señor director? Para que veamos por dónde viene todo. Colóqueme la 14, señor director. Eso no lo digo yo. Eso lo dijo el señor Quirino. En Funglode hay inversión mía. Bueno, esa es la prueba del delito. Dijo el señor Quirino que en Funglode, que él invirtió en Funglode, pero el señor Fernández nunca ha desmentido eso. Él nunca desmintió al señor Quirino. Nunca lo sometió a la justicia por difamación. Y la número 15, señor director, vamos a ver qué dice el señor Quirino sobre la inversión que él hizo en Funglode. Dice aquí, Santo Domingo, el ex capitán del ejército, Quirino Ernesto Paulino Castillo, uno de los más reconocidos narcotraficantes del país, ratificó hoy que financió con dinero del narcotráfico al expresidente Leonel Fernández y su Fundación Global Democrática y Desarrollo Funglode, aportando más de 200 millones de pesos. Asimismo, Quirino exigió a Fernández la devolución de todas las inversiones de capital y ganancia. Leonel sabe exactamente cuántos fueron. 200 millones de pesos invertidos, manifestó la persona que se identifica como Quirino. Eso fue cuando él llamó al gobierno de la mañana. El señor Fernández nunca desmintió eso, porque no le interesa eso. Entonces, puede bajar con nosotros, señor director. Entonces, es para que veamos por qué se incautaban 5,000 kilos por año y ahora se incautan 32,000, casi 7 veces más. Esa es la diferencia. Quirino dijo que le dio 200 millones, pero él no nos habla de eso. Y eso produce inseguridad. Entonces, no se iba a incautar la droga, jamás en la vida. Vamos a ver qué nos dijo el presidente sobre esto y las incautaciones en la semanal. Es el video número 16, señor director. Colóqueme ese video. Que en cuanto a las incautaciones, tanto del microtráfico como del narcotráfico, o sea, del macrotráfico mayor,
en estos años. Esto nos ha llevado, como también vamos a enseñar aquí, que nos han felicitado, especialmente el gobierno, ahora en nuestro reciente viaje a la ciudad de Washington, pues funcionarios del gobierno, desde la misma Casa Blanca, pues nos han felicitado por la lucha, así como también por la lucha contra la corrupción, contra la lucha contra el narcotráfico. En esta primera hoja tenemos los decomisos por microtráfico del periodo 2020 a 2023, 21.519.405 gramos, es decir, 21.5 toneladas. Y ahí pueden ver los diferentes tipos de sustancias encontradas. Si nos vamos ya en un segundo slide, en una segunda página, si nos vamos aquí a el narcotráfico, aquí estamos en 103.655.82 kilogramos, es decir, 103.6 toneladas, de los cuales los decomisos nacionales son de 87.000 y los decomisos internacionales en colaboración son de 16.650. Si vamos ya pasamos la tercera página, si vamos aquí a las incautaciones también ya de inmuebles y muebles, tenemos 316 inmuebles que están en proceso también de toda la parte legal y que se ha adjudicado al gobierno dominicano por un valor aproximado de 3.000 millones de pesos. Y tenemos en dinero incautado en efectivo unos 10 millones de dólares y unos 131 millones de pesos. Valor en prendas, unos 141 millones. Entre las personas en una cual Mire, ese oficial de video, eso es el presidente en la semanal. Pero lo más importante es, colóqueme la número 17, señor director, para que el pueblo sepa de qué estamos hablando. Y entonces así podamos evaluar quién es que le miente y quién no. La 17, fíjense, en 3 años, escúchalo bien, se ha incautado 26 toneladas más de drogas que en los 16 años anteriores del PLD. Lo voy a volver a repetir como lo repitió el presidente. Así lo repitió el presidente y cito. En 3 años se ha incautado 26 toneladas más de drogas que en los 16 años anteriores del PLD. Eso es mucho, señores. Entonces, esa inseguridad que tenemos hoy es para que el pueblo sepa por dónde que viene la inseguridad. Entonces, eso toma un proceso, acabarlo eso. Entonces, colóqueme, señor director, para que nos vayamos a pausa ahí, el video 18, para que el presidente siga diciendo qué fue lo que hizo con esas incautaciones. El video 18, señor director. Entre las personas, en una cuarta, entre las personas detenidas, involucradas, 84.803 personas. Esto es mucho, señores. Y extraditadas en relación con este tema, 182. En términos operativos y de ocupaciones entre el periodo 2020 y 2023, no, antes de esa, pasar a la anterior, por favor. Estos son los operativos, 283.099 allanamientos y operativos, 826 armas ocupadas, 8.582 vehículos ocupados, 7 aeronaves ocupadas y 32 embarcaciones ocupadas. Aquí entonces pasamos a la próxima. La República Dominicana pasó de la posición 10 a la número 3 en el ranking mundial sobre extraditados por narcotráfico.
Esta fuente está en el servicio de Marshall de Estados Unidos y hoy le puedo decir, así como dijo el presidente Biden, que estamos en una relación muy especial y en las mejores relaciones en la historia, en relación con la lucha contra el narcotráfico, pues ellos nos consideran a nosotros pues uno de sus mejores partners, socios en el mundo. Y esta es vamos a pasar a la próxima página. Esto quiere decir, señores, que en 3 años, escuchen bien, en 3 años hemos incautado 26 toneladas más que en los 16 años anteriores. Repito, en estos 3 años hemos incautado 26 toneladas más que en los 16 años anteriores. Y aquí hay una gráfica que si vemos de las drogas incautadas del 2004 al 2008, 15.007, del 2008 al 12, 17.000, del 2012 al 16, 21.000, del 2016 al 20, 24.000, un total de 77.526.11, y del 2020 al 2023, 103.655. Con esto, yo creo que esta gráfica habla por sí solo y por eso siempre es bueno ver las estadísticas. Cualquier pregunta adicional sobre este tema, sobre otros que tengan, estamos en la disposición de responder. No dice eso, él no se atreve a responder eso. Él no quiso entablar un debate con el presidente para que nos diga a nosotros sobre el uso de los recursos por los pasados 20 años. No lo va a hacer nunca, ellos no lo van a hacer nunca, porque no tienen las condiciones para probar su fortuna ni para decirnos a nosotros qué hicieron con el dinero del pueblo. No se pueden enfrentar a este presidente con eso. Esa es la mejor agenda de este presidente. Y nosotros no tenemos nada que ver con el gobierno, porque no estamos en nómina. Ahora entendemos, porque sabemos de la importancia de que el dinero no se vaya a los bolsillos de los funcionarios ladrones y corruptos. Por eso hoy el presidente Nayib Bukele tiene 90.3% de aceptación de su pueblo. Porque no solamente ha acabado con la mafia de las pandillas, sino también que le va a entrar ahora, va a ser una cárcel especial para los funcionarios ladrones y corruptos. Para ellos especial. Eso es lo que hay que hacer aquí también. Una cárcel para los funcionarios ladrones y corruptos. Para ellos nada más. Tenemos que hacer eso. Hay que ir por el dinero. Y toda esa inseguridad, El Salvador pasó de ser el país más inseguro del mundo al país más seguro del mundo ahora mismo. Más seguro del mundo El Salvador. ¿Por qué? Porque se eliminó la pandilla, se eliminó el narcotráfico y se está eliminando el robo y el saqueo del país y la impunidad. Simple eso, ¿eh? Entonces, en los pasados 20 años eso fue lo que se fomentó. Droga, corrupción e impunidad. En el próximo bloque vamos a ver los 71 capitales, pecados capitales por los cuales ese señor del PLD2 no debe devolver nunca jamás, ni ellos ni nosotros tampoco. No se vaya. El ingeniero Revela continúa. Pausamos. Continuamos con el ingeniero Revela, el poder del conocimiento. Miren, es para que tengamos una idea clara de quién nos miente y quién nos dice y quién no nos miente. Por lo menos no nos roba el dinero de los impuestos de nosotros, todos los dominicanos, el dinero de los contribuyentes. Mire, 71 pecados capitales. Colócame la número 20, señor director, para que veamos rápidamente algunos de los pecados capitales de ese gobierno, para que podamos ver. PRD presenta listado, esa es la 20, señor director. PRD presenta listado con 71 actos de corrupción se habrían cometido en los gobiernos del PLD. Dice aquí, la comisión, amplía, señor director, la Comisión Económica del Partido Revolucionario Moderno, Partido Revolucionario Dominicano, presentó una lista de 71 supuestos actos de corrupción y el alegado robo de 540.000 millones de pesos que se habrían cometido en el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, y del gobierno del presidente Leonel Fernández, desde el 2004 hasta la fecha. Si usted puede ver, ese documento es de fecha 27 de marzo del 2012.
La presentación de los supuestos actos de corrupción fue encabezada por Arturo Martínez Moya, vocero del organismo económico del partido opositor. Y dice abajo, la descarada, súbalo, señor director, para que veamos el Papa. ¿Qué dijo el Papa Benedicto XVI en su momento? Para que veamos ese párrafo. Dice aquí, tan descarada ha sido la corrupción en los gobiernos plebeístas que el Papa Benedicto XVI, atormentado por los recursos que la corrupción les roba a los pobres en nuestro país a través del embajador dominicano en el Vaticano, el periodista Víctor Grimaldi, pidió a Leonel Fernández que por Dios detenga la rampante corrupción que existe en el gobierno peledeísta, expresó Martínez Moya. Hasta el Papa se pronunció. Es para que tengamos una idea de la corrupción, de los 71 pecados. ¿Y ese es el que quiere volver? 71 pecados capitales, que no nos va a dar tiempo presentarle ni siquiera 2 o 3. Pero vamos, 540.000 millones de pesos en el 12. Esos son 540.000 millones de pesos. Entre 35 que estaba el dólar, son 15.000 millones. Entre 70.000 millones de dólares que costaba, que era el PIB de la República Dominicana, por 100. Eso equivale al 22% del PIB. En los gobiernos del señor Fernández, 22% están en los bolsillos de los funcionarios corruptos. Colóqueme la número 21, señor director, y nos vamos, para que veamos algunos de los 71 casos, que no lo vamos a poder ver, vamos a tenerlo la próxima semana. A continuación, íntegra la relación de los actos de corrupción denunciada por la Comisión Económica del PRD. Edificio de la Suprema Corte de Justicia a un costo de 1.047 millones. Sobrevaluación obra Palacio Bellas Artes. Sobrevaluación de Catedral de San Juan. Sobrevaluación proyecto portal que se ejecutó por 13 millones de dólares, mientras que el valor eran 2 millones. Sobrevaluación del contrato de Impodón. Sobrevaluación de aviones Tucano. Sobrevaluación de la empresa Montegrande con 1.000 millones. Puede bajar con nosotros, señor director. Son 71 pecados capitales. No tenemos tiempo, ahora presentamos 2 o 3. La próxima semana, cuando el reloj marque las 11 de la mañana, le vamos a traer uno por uno los pecados capitales por los cuales ese señor no puede volver. Miren, señores, así llegamos al final de nuestro programa. Para usted ser un buen inversionista en bolsa de valores, usted necesita conocimientos, disciplina y paciencia. Yo soy Luis Fernando García. El ingeniero revela, el poder del conocimiento regresa la próxima semana. Bye, bye. Hasta pronto. Pinturas Glidden. Transforma tu inspiración en acción mientras tus niños juegan en casa. Presentó